solirradio.com. Esto es Ajuste de Tiempo con Jorge Torres Bernal, el Soli. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Bienvenidos aquí a este espacio que ha creado mi buen amigo Jorge Torres Bernal, en donde lo que intentamos es ajustar el tiempo. En esta versión que me invita a hacer a mí me gusta pensar que vamos a hablar con una persona que nos permite vivir el tiempo de otra manera, o que por lo menos nos hace pensar el tiempo de otra manera, o por lo menos que habitemos en este momento en la charla el tiempo de otra manera. Gracias por escucharnos, bienvenidos. Y aquí en la cabina de solirradio.com, en este programa llamado Ajuste de Tiempo, tenemos como invitado a un maestro de teatro que yo no conozco, no lo había conocido en persona, había oído de él, había visto algunos de sus textos, he oído muchas de sus entrevistas, y que ahora por fortuna está aquí en La Laguna, no sé por qué, pero aquí está, por fortuna. Y está aquí en la cabina el maestro Heberto García Abreu. Maestro, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy contento de que me hayan invitado. Lleno de muchas dudas, de muchas preguntas respecto a este lugar donde estoy, que me lo imaginaba de otra manera, y estoy muy, muy agradecido. No solo porque me hayan invitado al festival, que es parte de una tradición, sino por encontrar tanta gente amable, tanta gente afectuosa, cariñosa, con deseos de hacer, con deseos de descubrir y de impulsar nuevos caminos para el teatro y para aquí, para esta ciudad, cosa que siempre a uno le da alegría cuando viene de tan lejos. Y bueno, de tan lejos es un decir, porque si nos ponemos a mirar estamos muy cerquita ahí. Pero bueno, nada, muy contento. Qué bueno, maestro, que esté contento, pero me llama la atención y quisiera preguntarle, empezar por ahí, ¿cuáles son esas preguntas y dudas que le generan? Bueno, la primera pregunta, cuando llego a la ciudad, veo los espacios teatrales, veo el público temeroso de entrar a las salas o de llegar a las salas, dígale, ¿cómo hacer un proyecto tan complejo, tan desafiante como un festival en un territorio que está todo por hacer en ese sentido, me parece? Y pido perdón y pido todas las disculpas previas por ser un intruso que llega y quiere dar opinión. No es que quiera dar opinión, estoy compartiendo sensaciones más que opinión. Claro. Y por un lado eso puede ser como sospechoso, ¿no? ¿Qué hace toda esta gente loca tratando de hacer teatro en un lugar que según me dicen estamos en el desierto? Después me hablan de una laguna y cómo conjugo una cosa con la otra. Y me paso el día en el mapa porque me gusta mucho la cosa de la geografía para saber dónde estoy, al menos así físicamente o geográficamente. A veces mi mente está en otro lado y no sé ni dónde estoy. Pero todas esas cosas me llaman la atención. Y lógico, hay un mundo teatral aquí, evidentemente. El otro día estábamos en un evento y veo entrar a una persona. Yo le esa cara yo la conozco. Y era que esa persona, Arnulfo Reveles. Ajá. Saludos para Arnulfo. Arnulfo, claro, no me podía acordar del nombre. Y cuando me dice, yo estuve en Traspasos Escénicos. Traspasos Escénicos es el proyecto que hago con mi equipo. Un equipo mutante, migrante, cambiante. No por voluntad, sino por circunstancias. Y me dice, yo estuve. Y eso me dio como una cosa muy fuerte, porque de pronto una persona de aquí, que vaya y se siente a mi lado, que esté conversando, eso me dio mucha alegría. Dice, porque por algo funcionan las relaciones, los contactos. Y no lo digo solo en ese sentido, lo digo también, por supuesto, porque aquí me he encontrado con amigos teatristas con los cuales tengo una relación de muchos años. Y también eso nos da vida, porque la gente llega hasta aquí también para apostar, para encontrar a los artistas, a los colegas, a los compañeros, sembrar algo para el futuro. Y en una zona desértica, cuando uno dice sembrar, como los que vivimos en otro tipo de geografía, claro, nos hacemos esas preguntas. Y a mí me interesa mucho, más allá de lo formal, de lo protocolar, que no se me da nada bien. Soy un desastre en eso. Cuando la gente piensa lo contrario, no. Por dentro no sirvo para eso. Esa cosa de sentirse que uno está arropado, que uno está con gente que le pasa lo mismo que a uno, y que no es porque tú tengas
una experiencia, digamos, académica o en el orden de la investigación, la teoría, la crítica o la creación, que es lo esencial, tú estás por encima de o estás en una condición como de dar recomendaciones, sugerencias, porque eso me parece muy invasivo, muy, muy de intervención. Claro. Y al final todos estamos en el territorio, ese territorio extraño que algunos han llamado la otredad. Somos los otros respecto a ciertos centros que pueden validar nuestras experiencias o podemos negociar esa validación. Porque si tú no tienes nada que ofrecer, obviamente que te van a validar, que te van a reconocer. Pero aquí siento mucha humildad en las personas con las que he trabajado aquí, con los que están aquí. A veces miradas de desconcierto en los más jóvenes con los que he trabajado y sobre todo cuando ese diálogo parte de situarte a ti como centro. A ti que estás aquí, no a mí que vengo de. Yo solamente lo que te puedo hablar de algo que pasa un poquito más allá, pero eso también lo puedes buscar tú, lo puedes resolver tú. Entonces, en ese sentido es como me siento... Como con esta curiosidad, con ese asombro. Porque puedes pensar, sí, porque lo extraño es porque estamos en México, en el norte, en una zona tal. Pero eso te puede pasar en el centro de cualquier ciudad. Claro. Porque la geografía física y humana de las personas en cualquier mega ciudad también te puede hacer la mala jugada de desconcertarte y dejarte fuera de juego. Claro. Continuamente. Nada más para quienes nos están escuchando y nos están observando, voy a ampliar un poco más el contexto del que habla el maestro, porque esta charla que estamos teniendo es gracias y en parte o dentro de un festival que es la segunda edición del Festival Alternativo de Teatro de Coahuila, en donde desde el año pasado se está buscando tener justamente la apertura a diálogos con, digamos, partes de esa red misteriosa que parece que va por debajo de las cosas y que sin saber nos conecta y en algún momento nos hace que nos encontremos y luego nos desencontremos. Y entonces el maestro vino a dar un taller y en medio de ese taller es que encuentra esta inquietud de la que nos habla y a la cual yo le diría y seguiría preguntándole, porque si bien esto puede ocurrir en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, también podría no. Exacto. Y creo que una de las preguntas que nos debería de inquietar y que creo que es parte de tu inquietud, es ¿por qué sí? ¿Qué es lo que hace que sí? A mí me parece eso una pregunta, de esas preguntas clave. Efectivamente, estamos en el contexto del Festival Alternativo de Teatro de Coahuila. Y la pregunta alternativa es decir, la palabra alternativo te tiene que mover. Claro. Porque alternativo respecto a qué. Claro. Normalmente esa palabra se usa muy frecuentemente en relación con los lenguajes artísticos alternativos respecto a determinado tipo de discurso estético, artístico, social, político, incluso. En lo económico lo alternativo es un poquito más complicado, pero bueno, yo creo que también esta es una apuesta económica diferente. Pero lo alternativo respecto a los discursos teatrales pudiera ser, obviamente. Alternativo respecto a los modos de producir, lo que creamos, lo que circulamos. Alternativo respecto a las maneras de crear espacios de convergencia, de convivencia y de encuentro como es un festival. Alternativo también respecto a la condición de sobrevivientes que tenemos todos, no solo por la pandemia, hay muchas otras cosas que cotidianamente nos hacen ser, sin darnos cuenta, sobrevivientes, de las migraciones, de las travesías, de las rupturas, tanto afectivas como estructurales que estamos viviendo continuamente. Y, lógicamente, un festival como este que se hace en un territorio que ya de por sí es alternativo a los centros de poder, a las condiciones que habitualmente generan como una sombrilla en la que todo el mundo se quiere cobijar, porque todos tendemos como hacia ese centro, donde hay visibilidad, donde hay determinados reconocimientos, donde hay distintas posibilidades. Pues lógicamente un festival como este tiene toda la potencialidad de ser alternativo respecto a esos caminos, por decirlo de algún modo, más trillados, más habituales. Entonces ahí está el desafío. Pero es un desafío que tiene que pasar por las personas. Claro. Antes que
por todos los sistemas estructurales que acompañan a un proyecto cultural, un proyecto social. Es decir, y ahí uno se pregunta, ¿dónde está el público? ¿Dónde está esa necesidad? Un festival es una necesidad poética. Es decir, ¿por qué yo quiero reunirme con los otros? ¿Dónde está el origen de esa motivación? No puede ser algo que caiga sobre. Sí, no, que no sea un parche que Exacto. venga... O que caiga como un elefante blanco sobre un territorio que tiene sus propias particularidades. Los teatristas nos amamos mucho y nos decimos muchas cosas, pero nos es difícil amarnos. Claro. Nos es difícil crear alianzas justamente por eso, porque el territorio está demasiado compartimentado, fragmentado, porque la mayoría tendemos a ir hacia un solo rumbo y entonces tenemos que compartir los pocos espectadores que nos vamos a encontrar y eso es también una ilusión, eso es una falacia. Claro. Hay espacio para todo, hay gente para todo y en el teatro y en las artes en general así es. Lo que uno tiene que encontrar, pienso yo, es como el camino para llegar al otro y desde ahí buscar la coherencia, buscar la consecuencia de los actos que uno va a establecer como plataforma de trabajo y obviamente, aunque los tiempos actuales son de una velocidad impresionante, vivimos un tiempo en que hay múltiples dimensiones justamente del tiempo, para decirlo. Y algunos vivamos más rápido, pero no hace que esa rapidez llegue con la misma efectividad a donde queremos llegar. Y pensando en lo que dicen, ¿no será también que esto que hacemos, que es profundamente territorial, que las artes en general y las artes escénicas son algo que nos vincula o nos podría vincular con el territorio? ¿No será también que en un mundo en el que vivimos donde los espacios y los tiempos son tan o tan limitados o tan acotados por estos centros de poder o tan borroneados que pensamos que todos los espacios y todos los territorios son lo mismo? ¿No será que justo parte de a lo mejor de lo que yo leo también de este festival es que hay un intento, por lo menos un intento, como bien dices, que puede generar muchas cosas a futuro y en presente, de conocer y justo entender bajo qué plataforma es que nos vamos a relacionar? O sea, porque entonces cuando la habitemos, cuando podamos habitarla de una manera mucho más consciente, mucho más comprensiva, probablemente establezcamos vínculos y relaciones y acciones que no estén desfasadas, que no vengan a hacer estos parches o colocar elefantes blancos donde hay pura agua. Digo, a lo mejor el elefante blanco podrá nadar, no lo sé, pero pensemos que no y pensemos que justo a veces, creo que lo que pasa a veces en estas cosas un poco más formales o institucionales es que se insertan muchos elefantes blancos, donde se venden muchas naves en donde ni siquiera hay agua. Exacto. ¿No? Yo creo, coincidimos perfectamente, pero creo también que esa es una manera de ver los asuntos. El dentro y afuera, el que está dentro y el que está afuera y que ve potencialidades, lo mismo en un sentido que en el otro, puede ser como una clave para en los tiempos actuales poder lanzar proyectos, generar proyectos. Por supuesto que vivimos en el mundo de los proyectos. Todo el mundo tiene un proyecto, todo el mundo... y la palabra se ha contaminado demasiado. Empobrecido. Pero proyecto también tiene que ver con la proyección. Claro. Tiene que pensar hacia dónde queremos ir. Y a veces, si nosotros pensamos demasiado territorialmente, nos dominan. Porque lógicamente hay quienes están por encima, por detrás, por debajo incluso, que están moviendo los hilos. Y nosotros somos parte de esa otra puesta en escena no tangible, que no sabemos ni siquiera el rol que nos han designado. Y que nos aventaron hacia el escenario a ver. Ni sabemos qué personajes tenemos. Claro, exacto. Estamos viviendo momentos muy duros a nivel internacional con las guerras, con esto que está pasando ahora entre los israelitas y los palestinos y todo lo que hay alrededor de eso, que es de altísima complejidad y la gente necesariamente tiene que poner el bando bueno y el bando malo para generar también una narrativa en relación con eso. Está Rusia, Ucrania, y así empezamos a buscar esos escenarios en los que evidentemente hay quienes están cumpliendo roles. Claro. Y esos roles no se definen en muchos casos, si lo vamos a mirar, digamos, lamentablemente, con una dramaturgia dura y amarga, esos roles no se definen por una decisión personal. Claro que
Es decir, no siempre eres tú el que toma la decisión para esto. Si lo vemos en este otro territorio que es más noble, que es menos agresivo, que tiene una idea más de acompañamiento que de revelación de otra y de rebelión de otras condiciones en la vida, pues lógicamente las reglas cambian. Ahora, lo que uno no puede tener es un pensamiento en pequeño, un pensamiento territorial, para decirlo de algún modo, porque entonces no ves el horizonte. Yo llegué a esta ciudad y me impresionó ver las montañas. Yo nací en un pueblo que está rodeado de montañas. Donde quiera que haya una loma, donde quiera que haya una elevación, para mí es como volver a ese punto. Claro. Y uno puede pensar que la montaña limita el horizonte. No. La montaña genera otro tipo de horizonte que te hace mirar hacia arriba. Si solamente miras a la base de la montaña, nunca vas a subir. Claro. Entonces es muy cómodo permanecer donde alguien decidió que tú estabas. Claro que hacer un grupo de teatro, dedicarte a escribir, dedicarte a pintar, dedicarte a hacer esto que estamos haciendo aquí tú y yo ahora, pudiéramos no hacerlo. Claro. Yo me hubiera quedado durmiendo más rato, tú también, la gente no tendría necesidad. Es crear una necesidad y hacer que esa necesidad prospere. Porque la respuesta no puede venir siempre desde afuera. Claro. En mi vida personal, yo vengo de un país, vivo en un país donde las cosas están muy difíciles. Y si mis colegas, mis compañeros y yo, hoy casualmente es el Día de la Cultura Cubana, lo estamos celebrando. Hace muchos años yo celebraba esta fecha en Cádiz, cuando trabajaba en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz durante muchos años. Y era un día como muy especial porque así me tocó celebrarlo fuera de Cuba. Si nosotros nos quedáramos con la idea de que en un país como Cuba las cosas solamente están designadas por los que están en el poder, por los que están en el gobierno, si pensáramos con esa noción de lo territorial, por supuesto que hoy no pudiéramos pensar, no importa dónde estemos, qué estemos haciendo, cómo pensemos, cómo nos duela Cuba o cómo la queramos, con toda la intensidad y la complejidad, porque estamos también en un territorio de contradicciones, de violencia, violencia emocional, violencia material, por muchas carencias. Entonces, si pensamos eso en pequeño, no estaríamos celebrando el Día de la Cultura, que no es el Día del Arte. La cultura. Es de la cultura, donde hay un tejido complejo, rico, diverso, contradictorio, de ideas, de presencias, de ausencias. También de puntos de vista. Eso no tiene nada que ver con el entendimiento político de la cultura. Claro. Sería todo lo contrario. Sería el día en que la política tendría que asumirse como un hecho cultural, como un punto de encuentro y de liberación. Claro. Y eso tiene que ver también con el territorio que tenemos en la cabeza. Sí, que creo que cuando lo escucho pienso, claro, entonces nuestra posibilidad de que sí, aquí en este lugar donde aparentemente no hay posibilidad, pero sí la hay, y hay gente que quiere hacerlo, estamos reelaborando una manera de apropiarnos o de comprender el territorio. Justo creo que algo dañino para la cultura en general y la sociedad en la que vivimos ha sido pensar que los límites territoriales o entender el territorio es una cosa geopolítica. Y finalmente en esta mesa lo que estamos generando es un pequeño hábitat, un pequeño territorio donde si acaso podríamos encontrarnos, mirarnos a los ojos y descubrir que tal vez compartimos inquietudes, preguntas, deseos y gozos que nos permitan resistir a esa otra manera de pensar el territorio. Y que justamente creo que en esta idea alternativa del festival bien nos está haciendo dejar de suponer que replicar esquemas y sistemas que funcionan y que van a seguir funcionando y que vienen desde la cultura pensada desde lo político, es lo único que vale, es lo único que valida, y no estos esfuerzos que son como emprender este viaje en un barco y navegar hacia encontrar los bordes de todos los bordes, pues, ¿no? Sí, claro, porque además
ese es otro punto. Es decir, reconocer el borde, la frontera, no el límite. Claro. El límite no se pasa. El borde, la frontera sí. Depende de qué tipo de frontera. Y hemos hablado del territorio, pero a mí me gustaría hablar de las personas. Porque en el territorio no solo está el paisaje, más noble, más agreste, más desastroso o amigable, no sé. Pero es que en esos paisajes la gente vive. Claro. Y la gente necesita otras cosas. Yo soy del que piensa que, como yo, mucha gente, y lo he aprendido de mis maestros también, y para mí fue un bofetón cuando empecé a leer primero los materiales de Eugenio Barba y después cuando los conocí, que los tenía que poner en contexto y que es una experiencia difícil. Claro. Pero los contrastaba con mis maestros en Cuba, con una persona que yo siempre considero como otro gran maestro, Santiago García, el colombiano, y luego por ahí muchos más. Pero cuando Eugenio te dice, el teatro no es necesario, es decir, esto es una necesidad tuya. Hay un gran poeta cubano, Eliseo Diego, que él siempre habla de la necesidad de la poesía. Sí, vamos a entender la poesía como ese otro gran universo, ese otro gran paisaje que está en lo más elaborado, pero llega a ser lo más elaborado porque hay algo simple, lo cual no quiere decir que sea elemental. Claro. Y en esa simpleza, en esa transparencia, en esa sutileza, yo puedo reconocer a veces un motivo de conmoción emocional, espiritual, mucho más fuerte que no sé, que los grandes hechos que uno puede entender. Lo más espectacular. Como lo más espectacular. Y él hablaba siempre de esa necesidad de la poesía. Entonces vuelvo a la idea del individuo. ¿Quiénes estamos dispuestos? ¿Por qué estamos aquí? Sabiendo que efectivamente el teatro en todas partes tiene que luchar por construir esas relaciones. Claro. Por hacer validar. Tú necesitas un medicamento. Tú necesitas ir a una escuela. Tú necesitas una comida. Pero las artes no necesariamente son motivo de una urgencia. Claro. Y sin embargo, para nosotros se convierte en el centro de nuestra vida porque sabemos todo lo que puede dar. Entonces, en ese saber no está nuestro sentido oculto o nuestro sentido... No. En ese saber está el desafío de cómo logramos que otras personas, aparentemente distantes, se emocionen, piensen en un momento distinto, tengan la posibilidad de tomar otra decisión. Yo trabajo... Desde hace ya hemos logrado crear un proyecto en La Habana que se llama Nave Oficio de Isla, con mi amigo y mi hermano Osvaldo Doy mi adiós y con un piquete de gente maravillosa. Y uno piensa que todo el mundo está montado en la nave por la misma razón. Descubrir, cuando ya vamos navegando, cuáles son las razones de los otros. No solo te ponen duda, te ponen tensión, sino dónde estamos tratando de posicionar esa nave. Uno juega con la palabra nave porque bueno, es un edificio que es una nave. Pero también estamos en el puerto, estamos en el mar. Claro. Es decir, el edificio está en el mar. Era un antiguo almacén del puerto. Pero estamos frente a un barrio de altísima complejidad. Porque es uno de los barrios más antiguos de La Habana, donde surgieron los personajes que luego se convirtieron en mitos de la dramaturgia cubana, es donde están los conflictos que han estado la vida entera entre gente pobre, gente humilde, gente con más posibilidades, gente de todo. O sea, ahí hay un tejido cultural tan fuerte, cuando llegamos ahí, justo en las primeras etapas que la pandemia permitió acceder, nosotros habíamos pasado todo el tiempo por decir, nosotros no sabíamos que ese lugar existía. Estrenamos nuestra primera obra en un almacén puro y duro de al lado, una cosa enorme, y allí construimos una necesidad. ¿Por qué razón? Porque nunca nos imaginamos que ese primer espectáculo, que terminó llamándose Oficio de Isla, iba a tener esa respuesta. No estoy hablando de éxito. No estoy hablando de éxito. Estoy hablando de cómo personas que no sabíamos cómo podían llegar a esa zona de La Habana, donde no hay teatros, donde no hay circuitos, estaban allí. Y esa misma gente trajo a los demás. Nosotros nunca hicimos, creo que hicimos algún anuncio o algo así obvio, pero no hubo campaña, no hubo... Y donde estamos, no hace mucho, una de las actrices dice, yo cuando vengo aquí a hacer lo que venga a hacer a este espacio, yo me consagro porque la gente que viene nos eligió. Esa manera de entender al público
es también una respuesta y es efectiva. Claro. Entonces, la gente que está enfrente sabe que estamos ahí, algunos. A otros nos ignoran, obviamente porque no tienen por qué saberlo. Pero el hecho de que alguno lo sepa y cruce la calle, traiga a sus hijos, traiga a sus amigos, y se encuentra entonces con otro segmento de público que tiene otras motivaciones, ahí está el verdadero sentido de romper esa territorialidad. Claro. Porque la territorialidad genera unas costumbres y las costumbres terminan encerrándote. Claro. Entonces ahí está la paradoja, la contradicción. Y que uno haga un festival aquí o un grupo de conciertos o exposiciones o presentaciones de libros, eso, decías al principio, de esos modelos que ya están probados. Esos modelos, si están probados, valen. Porque estén probados por determinadas condicionantes económicas, políticas, es otra geopolítica en la cultura. Claro. Entonces uno aprende de todo el mundo. Y es, pensándolo como lo dice, es interesante que una vez que el reflejo del territorio, como platicaba de su experiencia con el desierto que brilla en el avión, creo que esto lo dijo fuera del aire, una vez que se pierde ese deslumbre, aparecen las personas como contraste, ¿no? Como ese fondo a través del cual poder entonces distinguir las singularidades y esas diferencias con las que nos podemos vincular más allá de que pertenezcamos o no a donde tengamos que pertenecer, si es que todavía como seres humanos tendríamos que pertenecer a algún lugar. Y lo que dices me hace como dar vueltas mucho la cabeza, porque hasta donde yo entiendo, la manera en que este lugar llamado La Laguna, que es una laguna, pero no, que lo fue y que es un semidesierto y tal, tiene esa característica. Tiene una característica en donde esto no se pensaba como un lugar para el cual quedarse ni apropiárselo, pues porque de que uno se iba a apropiar de aquí de la arena, pues no te deja mucho. Pero finalmente se volvió un lugar de paso y es un lugar donde la gente puede transitar, donde puede llegar, encontrarse y si es necesario irse, pero sin dejar de lado que ese encuentro que se dio generara esa otra cosa que ocurre cuando dos diferencias, sin tener que cambiarse una a la otra, se encuentran, ¿no? Se entrecruzan. Mira, habríamos hablado como de los paisajes, ¿no? Uno pudiera pensar, cuando uno piensa una ciudad como Moscú, una metrópolis como Moscú, claro. Que puedes tener 40 grados bajo cero y todo blanco. Eso lo he vivido. Claro. Entonces, ¿y aquí qué uno puede hacer? Te congelas, te mueres, no sé qué. O entonces tienes el otro esquema opuesto, una ciudad como La Habana con el mar, las playas, y la gente enseguida va a los estereotipos. Claro. Entonces piensas que en el desierto la vida no está. Claro que está. Claro que está. Y si tu manera de entender la realidad es en términos de tránsitos, entonces tienes que ver cómo colocas tu mapa. Uh-huh. Porque al final tú vas creando tu propio mapa. Y el teatro es eso. Aquí pueden haber 18 grupos teatrales, danzarios, con estéticas distintas, porque más, como bien tú dices, la gente ha llegado. Claro. Y ha llegado con su teatro a cuestas. Valga la frase, porque es el nombre de un grupo de un gran amigo, es Ricardo Muñoz, que se lo llevó a cuestas de Cienfuegos, una ciudad maravillosa en La Habana, a Colombia, y ahora está en Cartagena. Así son las cosas. Y entonces, tú llegas con tu teatro, tú llegas con tu música, tú llegas con lo que puedas llegar, con tu hambre, con tu deseo de hacer y también con tu posibilidad de contribuir. Claro. Eso no significa que vengas a intervenir. No. Si eres un interventor, olvídate. Si eres un invasor, olvídate que la realidad te vota. Sí. Aunque ganes, la realidad te va a votar. Tú podrás tener el poder, pero no tienes el poder de todo. No puedes decidir. Claro. Entonces yo sí creo que en ese sentido, primero es como en esta primera fase que yo digo, la idiotez transitoria de un primer enamoramiento, ¿no? Que es una amiga mía, me dice, ahora estás en la fase de la idiotez transitoria, donde todo es sonrisa, donde todo es tal y cual. Pero es como llegar aquí, no imaginarse cómo uno va a estar aquí, porque sabemos en las condiciones difíciles que se está haciendo el festival y tal, pero encontrar que la gente te mira. Nadie evita la mirada
Yo he pasado horrores en estos días porque, por supuesto, me recibieron con maíz y picante y no soy muy amigable del picante ni del maíz. Protesté mucho, me molesté mucho. Ya fui hasta conocer al cocinero, que me parece una persona maravillosa, y todo el equipo. Y eso lo quiero dejar dicho públicamente. Ayer pedí disculpas por mis pesadeces y mi protesta, pero es lindo que nadie se molesta por eso. Tal vez la gente no sepa que si vas a hacer un festival internacional no puedas poner picante. Tienes que ponerlo aparte porque todo el mundo no tiene la cultura. Claro. Vamos a hablarlo culturalmente. Claro. Ya independientemente de las cuestiones digestivas y los medicamentos que tengas que urgentemente buscar. Pero eso es también un sello. Claro. Porque un festival es un tejido. Es el espectáculo, es cómo pensamos el teatro, cómo nos encontramos, cómo encontramos a los de aquí. Porque al final yo me puedo encontrar los grupos de Colombia en cualquier lado y ellos se encuentran en cualquier parte, los de otro país, etc. ¿Qué pasa cuando lo hacemos aquí? Y hay modelos de festivales diferentes. Este está apostando por algo que se ha ido perdiendo en el mundo, que es la convivencia, aunque sea corta. Y la zona de pensamiento y reflexión. Porque la gente dice, no, porque los eventos académicos, esto, no. Perdón, ya el arte no es solo lo que haces y vendes. Claro. Es también cómo acompañas ese proceso con una práctica de investigación, de formación, de reflexión, que no tiene necesariamente que habitar en los territorios académicos. Ahí se genera otro tipo de experiencia que puede incluir esta, pero que no necesariamente fluye de la misma manera. Y yo, como estoy en distintos escenarios así, cada día lo puedo comprobar, ¿no? En fin, que es una apuesta de futuro, una apuesta también de liberación, de mirar más a la cima de la montaña que a la base, mirar no al desierto que tienes en los pies, sino la línea que está más lejos. Y por ahí van como las sensaciones, las necesidades de avanzar. ¿Hacia dónde? Yo no sé. Porque no necesariamente uno avanza hacia un punto que te lleve más lejos. A lo mejor avanzas hacia ti mismo, hacia el interior, que a veces no siempre tenemos la valentía de mirarnos por dentro y empujarnos a nosotros mismos. No, incluso me hace pensar en este personaje que escribe Saramago en La caverna, que destina su vida al final a vivir en los bordes, ¿no? Casi como a la deriva, como un flaner que decide caminar y vivir, ¿no? Sin tener que sucumbir a estas cuestiones más arraigadas de una cultura que tiene que alcanzar cierto objetivo, cierta meta. Y en ese sentido deja de convivir no solo con el paisaje, sino con los otros que se encuentran. Claro. Por el contrario, creo que un esfuerzo que podemos hacer como una rebelión gozosa es seguir encontrando estos formatos en los que podamos encontrarnos y que podamos convivir y reflexionar por qué es posible que todavía podamos convivir en medio de un mundo como en el que estamos, ¿no? O sea, no he podido dejar de tener en la mente mientras hablamos todas estas cosas que están pasando en el mundo y también todo esto que a veces nos queremos apropiar como de opinión y de mención y no nos hacemos cargo de este escenario más cercano que tenemos, que es con qué nos enfrentamos todos los días y con quién nos vinculamos todos los días. No, y a ver, ahora estoy pensando, perdona que... No, está bien, pues de eso se trata. Si alguien nos está oyendo ahora, que supongo que sí, espero que en algún momento lo oigan. Y si no, se lo pierden porque la estamos pasando muy bien. Pero si uno se pone a pensar, estos dos tipos de que están hablando, mira por dónde están por ahí arriba. Si yo lo que tengo que ver es cómo yo logro resolver mi día, cómo yo logro que mi grupo de teatro, por decir de alguna manera, se sostenga. Claro que la cotidianidad nos presiona. Es la base. Pero no podemos pensar en chiquito. No podemos. Y a veces nos sentimos como en territorio de nadie, en terreno de nadie, desamparados. Yo en estos días he rastreado distintas instituciones, cómo es el tejido institucional en el que se amparan determinados modos de producción. Aquí, determinadas reglas de funcionamiento, que puede ser que en la ciudad que esté enfrente sean distintas. Es decir, entonces,
buscar esas alianzas amigables y hacer también que esas instituciones que habitualmente no han tenido estos desafíos, no porque tengan una ley de impuestos que no sé cómo funciona aquí, que entonces si das contribuciones te bajan los impuestos. Eso matemáticamente puede ser bien y cuantitativamente, pero eso no es. Porque el ejercicio oculto de elegir dónde pongo el recurso te ayuda justamente a levantar esos tejidos. No puede ser una tensión entre artistas que quieren pedir y empresarios que pueden dar. O instituciones que pueden dar, sean gubernamentales, no gubernamentales. Yo creo que también habría que entender de un modo diferente esas relaciones. Pero no solo por la necesidad de los artistas, porque necesidad pueden tener la familia con problemas de vivienda, los discapacitados, estas comunidades que hoy articulan las sociedades, estas minorías que al final no resultan minorías, pero que empiezan a tener un sello de identidad y hay una categoría que las define. Y luego entonces los discursos políticos o los discursos culturales o discursos sociales se asientan como en nichos. Claro. Estoy trabajando para o con sobre los problemas sin darnos cuenta que esos problemas son el espejo, el equivalente de los problemas que tenemos todos. Y a veces la acción cultural lo que hace es reforzar más los bordes. Sí, esa fragmentación. Esa fragmentación, sí, amparada por una estrategia geoeconómico-política de que pongo el acento aquí porque ahora políticamente correcto conviene. Es tal cosa. Claro. Y entonces al final, como empezamos la conversación, ¿quién está moviendo los hilos de nosotros que somos las marionetas de? Claro. Entonces uno tiene que cambiar ese posicionamiento. Y ahí sí hay un ejercicio liberador. Claro. Es decir, ¿cómo pido? ¿Cómo gestiono? ¿Cómo soy consecuente con esto? ¿Y a quién traigo conmigo? Porque sobre todo no trabajamos para nosotros mismos. Esto es muy lindo lo que estamos haciendo y me siento súper bien y súper contento. Pero uno sabe, los que hemos hecho radio alguna vez, que esta señal va a llegar a alguna parte. Como cuando tú haces un libro. El teatro tiene la paradoja que es aquí y ahora. Aquí y ahora es la representación. Pero como experiencia teatral y humana, eso llega más lejos. Sí, resuena. Eso llega más lejos. Lo que pasa es que no va a llegar con el mismo ímpetu, ni con la misma fuerza, ni a la misma cantidad de personas, porque no somos espacios de convocatoria masiva. Si el teatro va por otra vía, las artes de la escena, aunque sean artes vivas, claro, no van por sumatoria, sino por decantación de esas presencias que deciden estar juntas. Y pues habría que seguir celebrando la posibilidad y la ejecución de esa posibilidad de que por lo menos ahora seguimos existiendo personas que tenemos ese deseo de juntarnos, vincularnos y meternos en toda la bronca que implica la otredad. Claro. ¿No? Porque finalmente creo que estos sistemas de los que habla y que están muy apañados en el teatro en el mundo, no solo en Latinoamérica ni en un contexto muy específico, nos apañan porque nos dan la sugerencia tal vez sutil de no lidies con la diferencia. No lidies con la diferencia. ¿Para qué? Externamente o públicamente dicen una cosa, claro, pero y las estrategias de funcionamiento te llevan a otra. Sí, claro. O te empujan más que te llevan, te empujan a otros comportamientos. Y ahí está la hipocresía, ahí está la paradoja. Ahí está. Entonces, si vamos a jugar, no seamos ingenuos. Claro. Este es el juego, claro, bien, yo lo voy a jugar, pero claro, cambio las reglas a mi favor. Claro. Y toda diferencia se paga. Toda diferencia se paga y se paga caro. O sea, ahí yo creo que está como el desafío, ¿no? Ahí está el desafío y no por intentar dar una solución, porque no la es, de hecho, pero qué maravilla que sigue existiendo en el interior y en el exterior de las personas esa revolución y esa rebelión de decir, yo sí me quiero vincular y yo sí quiero lidiar con una diferencia que quién sabe cómo será, pero que justamente me da mi lugar. O sea, si yo no ubico dónde está usted, yo no sé dónde estoy. No sé si te da tu lugar. Tu lugar lo tienes. Claro. Lo que hace más grande, más seductor, más rico, tu lugar. Y a ti en él. No me gusta hablar de la palabra interesante. Eso me parece que es un lugar común. Cuando alguien no tiene nada que decir, te dice, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante.
Pero esa otra condición de que yo lo voy a hacer, ¿por qué no? No sé por qué. No tengo todos los por qué resueltos. Y no puedo esperar a resolverlo todo para poder hacer algo diferente. Pero incluso pensando en eso y encaminándonos ya hacia el último bloque de esta charla, diría que justo hacernos cargo de esa decisión de hacerlo implica un acto ya de rebeldía. Claro, por supuesto. Has dicho una palabra, decisión. Decidir. Nadie te obliga a decir nada. Los otros deciden por ti. Entonces, depende de en qué parte tú quieres estar en el juego. Claro. Y, obviamente, no todo el mundo tiene por qué entrar en este dilema. Tiene que tomar decisiones de otro tipo, en otras condiciones. Nosotros mismos, todas nuestras decisiones no están en este territorio. Para llegar a él hemos tenido que decidir otras cosas. Para decidir que vamos a estar en el teatro, en cualquier expresión del arte o cualquier experiencia cultural, social, que es en definitiva lo que constituye la base y el contenido de todo ejercicio cultural, pues lógicamente implica decisiones de qué tomas, qué dejas, qué arriesgas. Y tu decisión no es solamente contigo, es con tu gente, Claro. con tu familia, con tus amigos, con, qué sé yo, con todo el mundo. Entonces yo creo que uno tiene que ser como un optimista resistente, ¿no? Eso es una frase que manejamos algunos amigos. O como diría Metter, un optimista voluntario. A mí resistir no me gusta tanto. Vivo en un país que todo el tiempo se habla de resistencia. No, yo estoy cansado de resistir porque además no soy un metal que tenga tanta capacidad de resistencia. Claro. Y porque el resistir te limita. Te limita. Yo quiero vivir. Porque se queda, exacto, porque se queda en el acto nada más de resistir. Resistir algo que los demás deciden. Claro. Yo quiero vivir. Quiero vivir, quiero vivir. Esa es mi apuesta. Por muchas razones. Y si el teatro me lo permite, voy a vivir. Pero si no, también. A esta altura de mi vida y en un momento muy particular de mi vida, aquí en México casualmente, en una zona de travesías y de tránsito, quiero vivir. Porque me duele mucho esas travesías. Cuando venía para acá, en el avión, vi a muchos compañeros, no los conocía, cubanos, saliendo de Cuba con mochila en la espalda, con una mirada que no voy a olvidar nunca. Venía en un avión de Aeroméxico sin visa, de tránsito a Nicaragua para iniciar la travesía. En el avión les pidieron que esperaran para montar porque iban detrás. Cuando llegamos al DF, les pidieron que se quedaran en el avión, que iban detrás. Los trataron con toda la sutileza, el cuidado, la amabilidad. Pero esas personas se tuvieron que sentar detrás para empezar una nueva vida. Y eso me duele mucho. Duele. Y lo digo por mis coterráneos. Lo digo por mí. Pero lo digo por tanta gente que hoy tiene que salir de donde está. Y hay quienes dicen, bueno, y los que se quedan. Sufrimos igualmente la ausencia. Porque nos quedamos con el vacío y con el problema que dio origen a ese vacío. Para mí el teatro es una zona de liberación, sí, es cierto. Pero también una zona de mucho dolor. Porque cuando estás haciendo ese teatro, que para hacerlo tienes que inventártelo, en todos los sentidos. La gente piensa que porque te dan esto, te dan lo otro, ya lo resolviste. No. Y de pronto eso que construiste entre tanta gente, que termina siendo una mirada, una voz, un gesto, no lo puedes repetir. Porque si bien en el teatro repetimos, la repetición no siempre es igual. Y esa es la gran contradicción que vivimos. Pero si esa
contradicción no se puede resolver porque ya el otro no está. Por una razón como esta. Puede haber otras, pero porque no está. Porque no vio el horizonte. O porque el muro lo tiene demasiado en la cara, en los ojos. Pues lógicamente a uno le duele mucho más. Y ese muro te lo pueden poner de afuera, como en el caso de Cuba. Porque el bloqueo es una cosa real. Esto no es una cuestión del que vive mucha gente. Del bloqueo a Cuba vive mucha gente. De la política que hay alrededor de todo eso y de la politiquería y la putería política que hay alrededor de todo eso, vive mucha gente. Que le importa un carajo, una mierda, me perdonan la palabra, a los que vivimos allí. Y se cree que porque estamos dentro o estamos fuera, estamos a favor o en contra de determinadas cosas que terminan siendo un esquema que te agarra por el cuello y te deja sin respiración. Hay bloqueo afuera, hay bloqueo adentro, hay problemas de todo tipo. Y la gente entonces trata de simplificar para acomodar su conciencia y su camino. Y no es así. No es así. De todo eso yo no me puedo desprender justamente en este instante cuando he decidido estar aquí. La primera vez que vi la gente en el tren, en La Bestia, me sorprendió mucho. Mi padre era jefe de estación de ferrocarril y para mí los trenes tenían otro sentido. Y eso me duele. ¿Y qué hago con mi dolor? ¿Qué hago? Ahí está la gran pregunta que tengo hoy por resolver. Maestro, pues le agradezco que nos comparta no solo todo lo que logra ver en este encuentro, en este festival, en este festejo que intenta seguir viviendo, no quedarse atrás en la cola y buscar hacer que la nave se siga moviendo, ¿no? Gracias. Que la nave, porque a veces la nave va. Así mismo. La nave va. De hecho, tenemos una plataforma que creamos para los jóvenes, que se llama Plataforma Escénica, y la nave va. Y la nave va. Teatralmente jugamos con esa manera de mostrar la realidad sin ocultar, como lo hacemos, como en la película de Fellini. Como en la película de Fellini. Maestro, pues sigamos viviendo ahora que podemos, con nuestros dolores, con nuestras alegrías, y sabiendo que, como dijo usted al principio, tal vez podamos acompañarnos de más personas que tenemos dolores similares, alegrías similares, y pues hagamos una rebelión de regocijo y que la nave siga yendo para adelante o para donde tenga que ir, a la deriva y en los bordes. Seguro. Maestro, de verdad le agradezco muchísimo, de verdad muchísimo esto que nos ha compartido, y pues un abrazo grande para usted y para cada una de esas personas que está en su memoria y que vienen con usted y también lo hacen ser parte de este viaje. Gracias a usted. Gracias Jacobo Tafolla, gracias Cristian de la Fuente. Esto fue Un Ajuste de Tiempo.